¿Por qué es tan difícil poder amar al prójimo? ¿Por qué es tan difícil poder amar al hermano? Si delante de Dios todos somos iguales. Aquí no vale, delante de la presencia del Señor no vale ninguno de los títulos que usted me dijo ahora. No vale ninguno de ellos. Porque para Dios todos somos iguales. Todos delante de su presencia somos iguales. Resulta de que la Biblia nos da un mandamiento. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Y Él nos enseña algo allí en su palabra. Y a través de eso es un mandamiento. Levíticos 19, 18. Cada uno ha leído muchas veces ese mandamiento, pero se nos olvida. Dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Qué es un mandamiento? Un mandamiento es una ¿qué? Una orden dada por alguien ¿qué? Superior. Quien nos está dando la orden en este momento se llama Dios. Y nos dice: no te vengarás. Y es lo primero que ¿qué? ¿Qué hacemos cuando alguien nos paga mal? Cuando alguien nos hace algo, de una vez estamos listos ¿para qué? Para la venganza. Segundo, ni guardarás rencor. Y es lo que más rápido hacemos. No paso por la acera de esa casa porque allá vive fulano y tal. No piso allí porque empezamos a guardar y anidar rencor en nuestro corazón. Dice: más amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que cuando usted no ama a su prójimo, usted no se ama. Porque la Biblia es clara: a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo no amo a mi prójimo, aquí no están diciendo al que me saluda todos los días, el que es buena gente conmigo. No, habla del prójimo, y decimos que el prójimo es ¿quién? Cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona es el prójimo. Por eso dice: y lo amarás como a ti mismo. Y vamos al libro de San Juan 13:34 y nos vamos a dar cuenta también del mandamiento que Dios nos hace allí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Ahí está, la palabra es muy clara. Cuando el Señor dice que es un ¿qué? Un mandamiento. Por lo tanto, muchas veces estamos infringiendo este mandamiento. Cuando el Señor nos dice que debemos ¿qué? Amarnos los unos a los otros. Resulta de que nosotros lo que hacemos es acepción de ¿qué? De personas. Y tristemente ese es el pan de ¿qué? De cada día. Con este me hago, con este no me hago, con este hablo, con este sí hablo, ¿cierto? Y cuando hacemos acepción de personas, estamos mostrando favoritismo, cordialidad, amabilidad de una persona sobre otra. ¿Por qué no podemos ser cordiales con todo el mundo? ¿Por qué solo les sonreímos a unos y a otros les tenemos cara de qué? De puño. ¿Por qué podemos ser amables con unos y con otros por qué no podemos ser amables? Y más cuando es el pueblo de qué? De Dios. Cuando es el pueblo de Dios y somos hijos de un mismo Padre. ¿Alguien es más que alguien? No. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros los unos de los otros? ¿Cuál es la diferencia? Dígame usted, ¿qué nos diferencia de los unos a los otros? Todos, porque delante del Señor somos ¿qué? Lo único exteriormente es que unos gorditos, flaquitos, orejoncitos, narizoncitos. Eso es lo único que nos hace la diferencia. Pero del resto, delante del trono de la gracia, quizás habrán hijos obedientes y hay hijos
desobedientes. Pero a pesar de eso, Dios nos sigue ¿qué? Amando por igual, porque dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. No más analicemos esa parte. Aquellos porque practican la justicia y Dios hace salir el sol sobre ellos. Pero nosotros tendemos ¿a qué? A juzgar y a criticar a los quienes, a los injustos. Y Dios no mira. Dios hace que el sol salga y que llueva sobre buenos y sobre malos. Imaginémonos por un momento lloviendo solo sobre los malos y nosotros a este lado secos. Dios no es así. Dios es un juez justo, dice la Biblia. Él pesa los corazones en su balanza. ¿Qué dice? ¿Usted sabía que cuando hacemos acepción de personas es un pecado? También es un pecado. Pecado no solamente es mentir, robar. Cuando usted hace acepción de personas, usted también está pecando. Santiago 2:9. Y allí nos vamos a dar cuenta cómo estamos pecando delante del Señor. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Por lo tanto, estamos ¿qué? Cometiendo pecado cuando hacemos acepción de personas. Yo quiero darles un ejemplo que dice la Biblia en el libro de Mateo 8. Vamos a trabajar allí un ejemplo. Mientras oraba, el Señor me regalaba este versículo. Mateo 8:5. Se llama Jesús sana al siervo de un centurión. Primero vamos a analizar qué es un centurión. ¿Qué es un centurión? Es el máximo responsable de una centuria compuesta por 100 hombres. El centurión son oficiales con facultades administrativas y directivas. O sea que es un hombre que está a cargo de ¿cuántos? De 100 hombres. Y está encargado de la parte administrativa y directiva. Hasta allí vamos bien. Dice la Biblia en el versículo 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ya sabemos que la palabra centurión es un oficial que maneja 100 hombres. Tiene un cargo, un rango, una autoridad. ¿Cierto? Está fallando esto. Y la siguiente parte dice rogándole. ¿Qué podemos decir de ese término un centurión? Rogándole a Jesús. ¿Qué podemos ver de este hombre? Humildad, que no le importaba el título, ni quién qué, ni quién, ni el rango que tenía, porque tenía un rango muy alto. Y en la antigüedad los centuriones romanos eran hombres muy orgullosos, eran hombres muy prepotentes, eran hombres altivos por tener su cargo ¿qué? Tan alto, ¿verdad? Pero resulta de que a pesar de que ese centurión tenía un cargo y que era romano, vino a rogarle a Jesús. No le interesó que lo estuvieran ¿qué? Viendo, porque dice, y entrando Jesús en Capernaum. Debía estar eso con ¿qué? Mucha gente mirando a la entrada quién era el que venía. Y aún así a él no le interesó rogarle a Jesús, no le importó lo que las otras personas le pudieran decir. ¿Qué tal el centurión había rogándole a Jesús? ¿Cierto? Es lo primero que el centurión hubiera dicho: donde me vean rogando, pierdo autoridad sobre todos estos. Al centurión no le importó ir a rogarle al Señor. ¿Será que a nosotros nos da pena muchas veces hablar de su palabra?
Muchas veces nos da pena suplicarle al Señor por otra persona. A veces podemos ver gente sentada en la calle llorando, y pues como no lo conozco, no sé quién es, paso de qué, derecho. Pero usted no se da cuenta que esa persona es su prójimo. Quizás Dios le ha permitido de que usted pase por ese lugar para llevarle las buenas nuevas de salvación a esa persona. Pero a veces somos ¿qué? Indiferentes ante el prójimo, porque como no lo conozco, no sé quién es, sigo ¿qué? Derecho. Y lo más importante de ese centurión es que él reconocía quién era Jesús. Él reconocía que Jesús era la máxima ¿qué? Autoridad. Porque fue y le robó. ¿Usted imagínese un romano rogando? A veces no se puede creer por su orgullo, ¿cierto? Pero aún así este hombre demostró que no importaba el título, que no importaba nada. Dice el versículo 6: y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Lo primero que vemos es que el centurión le habla a Jesús ¿con qué? Respeto, porque le dice Señor, ¿verdad? Con reverencia, como diciendo: yo me someto a lo que usted diga. Muchas veces nosotros, y aún allí estamos demostrando algo que se llama humildad. Nosotros muchas veces no tenemos humildad para presentarnos delante del Señor, porque a veces ni le decimos: Señor, si tú quieres, ¿cierto? Sino: Señor, dáeme, provéeme, concédeme. Es que yo soy bueno, no hago mal a nadie, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿verdad? Pero aún no tenemos esa reverencia para decirle: si tú quieres, si he hallado gracia delante de tus ojos. Este hombre vino y le habló con mucho respeto. Aquí está en otra versión, amor, esa reina está en otra versión, porque dice mozo, y mozo es criado. Cuando dice ahí mi criado, para Israel, ¿quién era un criado en los tiempos? Era un empleado al servicio doméstico, lo cual recibía ¿un qué? Un salario. Ese era ¿un qué? Un criado. Entonces, ¿qué podemos decir de ese centurión? ¿Cuánto amaba a su qué? A su criado? Porque dejó de hacer lo que él hacía comúnmente para ir a pedirle un favor. ¿A quién? A Jesús. No por su familia, no por su cónyuge, no por sus hijos, por un criado, por un esclavo. Y usted sabe que en la antigüedad ellos ¿qué? La esclavitud no valía, ¿verdad? Y los podían ¿qué? Comprar como una mercancía. Tantos talentos, tantos denarios, y cogían ¿qué? Y vendían. ¿Recuerdan a quién vendieron? A José, ¿cierto? Vinieron unos mercaderes, y ¿qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron. Por lo tanto, él tenía que irse con ellos y someterse a lo que lo pusieran allí. Asimismo, lo que podemos analizar del centurión era cuánto él amaba a su criado, cuánto él reconocía que ese varón era el que le ayudaba quizás en su casa, que ese varón el que quizás le ayudaba con su familia, con sus hijos. Pero lo más lindo es que él se bajó de ese cargo para ir a pedir un favor por alguien. ¿Era para él el favor? No, era para simplemente un ¿qué? Un criado. Por eso le pregunto: ¿cuánto estoy dispuesto a amar a mi prójimo? ¿Cuánto estoy dispuesto de decirle: Señor, él necesita? Yo le doy. No solo lo material,
Hay mucha gente que necesita un abrazo. Hay mucha gente que necesita una palabra. Hay mucha gente que anda confundida y no sabe qué es lo que quiere ni para dónde va. En estos días he hablado con 4 mujeres que están separadas. ¿Que les llegó de qué? De sorpresa. Y cada vez que ministro en cada una de ellas, yo le digo: Señor, hay tanta necesidad, pero en nosotros hay tanta indiferencia, pues como no me pasa a mí, pues como no es parte de mi familia. Pero cuando comienzo a hablar con cada una de ellas, siento el dolor que hay en el corazón. Y le digo: Señor, dame una palabra y ayúdame a ponerme en su lugar, porque ¿qué? Porque no es fácil. No es fácil. Es muy lindo cuando usted le habla a una persona, pero de una cosa hablarle a vivirle o a vivirla es muy ¿qué? Es muy diferente. Por eso ese centurión amaba a su criado, porque él fue a interceder ante Jesús por él. Y lo más lindo es que se tomó el tiempo, ¿para qué? Para ir donde Jesús. Yo me imagino que ese centurión tenía miles de cosas que hacer. Si era un administrativo, si manejaba 100 soldados, ¿cómo tendría la cabeza el centurión? Con muchas responsabilidades. Pero por un momento se detuvo y fue a pedir el favor por el criado. Así seremos nosotros, pueblo. A veces estamos tan ocupados y tan llenos de tantos problemas, llenos de tantas cosas, que se nos olvida el prójimo. Es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que no me alcanza. Estamos de aquí para allá. Y se nos ha olvidado que Dios nos envió a cada una o a cada uno una función o un desempeño en esta tierra. Y dice con mandamiento: amar al prójimo como a ti mismo. Si sacamos tiempo para nosotros, ¿cómo no sacar tiempo para llevarle una palabra a alguien que lo necesita aún más que nosotros? Amén. Y dice 3 cosas. Le dice: está postrado, paralítico y atormentado. ¿Servía ese criado para algo? No servía ese criado. Quizás el criado se está volviendo, era una carga. ¿Para quién? Para el centurión, porque el centurión necesitaba que le ayudaran en el servicio doméstico. Pero resulta de que ese centurión no lo desechó, a pesar de que estaba como postrado. Quiere decir que todos se lo tenían que llevar ¿dónde? A la cama. Paralítico, o sea que tenían que moverlo ¿para dónde? Para todo lado. En vez de el criado ayudarle al centurión, el centurión me imagino que era aquel que tenía que ayudarle. Y fuera de eso era ¿qué? Atormentado. Ese centurión no lo echó, no le dijo: ¿él qué hubiera podido hacer? Usted ya no me sirve, hasta luego, tráigame otro. Y si estoy bajo mando de 100, alguno de ellos habrá quien me puede colaborar en esta parte. Pero él no lo desechó. Amén. ¿Cuántas veces nosotros desechamos a las personas? Las desechamos por su vestimenta, las desechamos porque están enfermos, las desechamos por su apariencia física, o muchas veces desechamos a una persona por su intensidad. ¿Quiénes somos nosotros para desechar a alguien? Cuando Dios nos envió ¿a qué? A amarla. Cuando Dios nos envió ¿a qué? A perdonarla. Cuando Dios nos envió ¿a qué? A aceptarla tal y que como es. ¿Acaso Dios no nos acepta a nosotros tal y como somos? ¿No? Sí. O si no, no estuviéramos aquí. Dice una alabanza: tal como soy, Señor, sin nada que ofrecerte más que mi canción. No tengo palabras que darte, porque tuyas es ¿qué? Son tuyas, Señor. Tal y
como soy, Dios nos ama. ¿Por qué es tan difícil poder entonces amar al prójimo, pueblo? ¿Por qué es tan difícil que podamos amar a la persona que está sentada al lado suyo, a la que está atrás, a la que está delante? Si Dios nos envió ¿a qué? Amarla. ¿Cuál es nuestra actitud frente al prójimo? Yo escribí algunas. Nuestra actitud muchas veces es de altivez. Nuestra actitud es hacer a esa persona ¿qué? A un lado, no tenerlo en cuenta, menospreciarlo, herirlo, envidiarlo, ser tropiezo, murmurar y quejarme de mi prójimo. Esos somos quienes, cada uno de qué, de nosotros. Porque como no me cayó bien Juan Manuel, y entonces cierto, Fabiola, que ese Juan Manuel es más picado, tremendo, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es fácilmente quejarnos. Y entonces, ¿dónde queda lo que dice la palabra? Cuando usted le dice, Jesús, te voy a amar, y el Señor le dice, ame al vecino. Señor, te voy a servir, ame al que está al frente. Sírvale al que está ya botado en la calle, aquel que no tiene para comer. Pero como le vemos una apariencia física, lo que hacemos es ¿qué? Desecharle. ¿Cuántas veces no dice la Biblia que hemos hospedado ángeles y no nos hemos dado ¿qué? Ni cuenta? Es porque no hemos aprendido aún. Por eso nos cuesta amar. Por eso nos cuesta aceptar a las personas tal y como son. Ahora, ¿cómo demuestro que amo a mi prójimo? ¿Quién me puede decir? ¿Usted cómo demuestra que usted ama a su prójimo? No solo a los que ve cada miércoles y cada domingo aquí en el culto, porque es fácil decirle el uno al otro, lo amo en el amor del Señor, un abrazo cuando el pastor dice, una despedida, un beso. Pero ¿y los que están afuera que necesitan? Por eso Jesús dice que sentía compasión. Nosotros a veces no sentimos ¿qué? Compasión por las almas que se están ¿qué? Perdiendo. Y perdemos el tiempo en cosas vanas e ilusorias, en cosas que no tienen sentido, en mirándonos, en quejándonos los unos a los otros. Como dice Marcos bien su alabanza, mientras miles se van a la eternidad, ¿sin quién? Sin Cristo. ¿Cuánto amo a mi prójimo? Amén. ¿Cómo demuestro que amo a mi prójimo? Sencillo, preocupándome por su vida espiritual y material. Oiga, fulanito no ha venido, ¿qué sería lo que le pasó? ¿Usted se preocupa por el que no viene a la casa de Dios? ¿Usted sabe qué le pasó a ese hermano o a esa hermana? ¿Por qué no volvió? Pero fácilmente sí podemos cuestionar, fácilmente sí podemos murmurar, pero difícilmente podemos decirle, quizás está pasando por una dificultad. ¿Cómo demuestro que amo a mi prójimo? Mostrándole lo importante que es para la casa de Dios, mostrándole lo importante que es para la sociedad y mostrándole lo importante que es para su familia. ¿Cómo demuestro que amo a mi prójimo? Vaya al libro de Efesios 4:2. Y allí, con él nos vamos a dar cuenta cómo demuestro y nos examinemos si realmente amamos a nuestro prójimo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Pueblo, ¿será fácil soportar a algún hermano? Como decíamos, a ese hermano a veces que es tan cansón, que le pone arandelas a todo. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero Dios le ama. Y si Dios le ama, ¿por qué nosotros no podemos amarle? Cuando la Biblia es clara que dice soportándoos, ¿es fácil soportar a su esposo? Todo tiro, ¿cierto? ¿Es fácil soportar a sus hijos? ¿Pero usted por qué lo soporta entonces? ¿Por qué?
porque los ama, porque los quiere. Independientemente de lo que le hagan, de lo que le digan, usted los soporta porque los ama. Entonces nos podemos dar cuenta que no amamos al prójimo, porque cualquier cosa que hace el prójimo, ¿qué pasa? Muy tan intenso, tan cansón. Uy, no, ¿lo hacemos a qué? Ay, no, vamos a hacer una actividad, pero no invitemos a Vanessa, ¿o yo? Porque Vanessa es muy cansona, dejémosla ya, ¿cierto? De una vez empezamos a hacer las personas ¿a qué? A un lado. Y cuando en nosotros hay una actitud de esas, no hay amor en nuestro corazón. No hay amor, porque entonces ¿dónde queda lo que dice la Escritura? Uy, pastor, se pasó. Vamos también a Colosenses 3:13. Está volando hoy. Vuelve y nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En el otro nos decía soportándolos, y acá nos hablan de dos: soportar y perdonar. ¿No es lo que hacemos todos los días en nuestra casa? Soportar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, y perdón, bueno, listo, otra vez lo perdono, ¿verdad? Y volvemos soportándole perdón, sí, otra vez. ¿Cuántas veces? 70 veces. Sí. Entonces, ¿por qué es tan difícil de soportar y perdonar a nuestro prójimo? A nuestro prójimo si lo juzgamos, si lo señalamos, si lo condenamos, si lo hacemos a un lado. Y cuando hacemos todo eso, se nos está olvidando que la Biblia dice que debemos amarlos como a nosotros. Imaginémonos por un momento que Dios hiciera eso con nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos? Pues sin ganas de continuar, porque si Dios lo hiciera, ¿qué sería qué? De nosotros. Y entonces, ¿por qué tan fácilmente podemos señalar? ¿Por qué tan fácilmente podemos abrir nuestra boca y herir con nuestras palabras al prójimo? ¿Por qué fácilmente podemos destruir la imagen y semejanza que Dios hizo en esa persona? Si todos somos iguales delante de Dios. Así usted lleve 10 años de vida cristiana y llegue uno que lleve un mes, delante de Dios son ¿qué? Iguales. Y si no, ¿qué dice la Biblia? Cuando aquel hombre llamó a los empleados y los contrató, a unos contrató desde la mañana, a otros a mediodía y a otros en la noche. ¿Y qué dice? Que a todos les pagó lo mismo. Analicemos por un momento. No es el que más corra, no es el que más vuele, no es el que más haga, es a quien Dios ¿qué? Quiera. Dios a todos les pagó. Usted imagínese que el primero tuvo que decir: ¿pero qué? Si yo trabajé más que Fabiola, ¿cómo es que le van a pagar lo mismo? ¿Pero qué? Si yo trabajé más que Elvira desde el mediodía, ¿y cómo es que le van a pagar lo mismo? Y el que vino por la noche, Juan Manuel, le pagaron igual que las otras dos. Y nosotros como seres humanos cuestionamos esas cosas. Pero ¿por qué si es Dios? ¿Por qué si es Dios y Él da? Por eso les decía, como quiere, a quien quiere y a la hora que Él quiere. ¿Quiénes somos nosotros? David decía que somos como gusanos, somos como polvo, como ceniza. Delante de Dios no hay hijos privilegiados. Delante de Dios, que Dios, nosotros teníamos una compañera que decía: es que Dios me ama mucho a mí. Yo le digo: a mí también. Dios nos ama. Vuelvo y le repito, la única diferencia es que hay hijos más obedientes y otros un poquito y otros nada. Esa es la única diferencia. Pero Él es Dios y Él sabrá cómo darle la bendición a esas tres clases de hijos. ¿Quién soy yo para decirle: Dios, el que no le haga caso no le dé nada? El que le haga medias, déle ahí 3/4, pero a mí sí démelo todo, ¿cierto? Así somos nosotros. Pero Dios no es igual, porque tus pensamientos no son igual que los pensamientos de Dios, ni tus caminos son iguales que los caminos de ¿quién? De Dios. Quiero leerles una reflexión. Vamos a analizarla. Dice:
Un estudiante universitario salió un día a dar un paseo con un profesor, a quien los alumnos consideraban su amigo debido a su bondad para quienes seguían sus instrucciones. Mientras caminaban, vieron en el camino un par de zapatos viejos y supieron que pertenecía a un anciano que trabajaba en el campo de al lado y que estaba por terminar sus labores diarias. El alumno le dijo al profesor: hagámosle una broma, escondámosle los zapatos y ocultémonos detrás de estos arbustos para ver su cara cuando lo encuentre. Mi querido amigo, le dijo el profesor, nunca tenemos que divertirnos a expensas de los pobres. Tú eres rico y puedes dar una alegría a este hombre. Coloca unas monedas en cada zapato y luego nos ocultaremos para ver cómo reacciona cuando las encuentre. Eso hizo y ambos se ocultaron entre los arbustos cercanos. El hombre pobre terminó sus tareas y cruzó el terreno en busca de sus zapatos y su abrigo. Al ponerse el abrigo, deslizó el pie en el zapato, pero al sentir algo adentro, se agachó para ver qué era y encontró la moneda. Pasmado, se preguntó qué podía haber pasado. Miró la moneda, le dio la vuelta y la volvió a mirar. Luego miró a su alrededor para todos lados, pero no se veía nadie. La guardó en el bolsillo y se puso el otro zapato. Su sorpresa fue doble al encontrar la otra moneda. Sus sentimientos lo sobrecogieron. Cayó de rodillas y levantó la vista al cielo pronunciando un ferviente agradecimiento en voz alta, hablando de su esposa enferma y sin ayuda de sus hijos que no tenía pan y que debido a una mano desconocida no morirían de hambre. El estudiante quedó profundamente afectado y se le llenaron los ojos de lágrimas. Ahora, dijo el profesor, ¿no está más complicado que si le hubieras hecho una broma? El joven le respondió, usted me ha enseñado una lección que jamás olvidaré. Ahora he entendido algo que antes no entendía. Es mejor dar que recibir. Quizás él quería hacerle una broma a ese pobre hombre, ¿verdad? Pero, oh gran sorpresa, que Dios usó a este joven para bendecir la vida de alguien que y en su pensamiento lo primero que dijo, hagámosle una broma, escondámosle ¿qué? Sin saber realmente cuál era la necesidad de ese ¿qué? De ese hombre. No había pan para su casa y su esposa estaba enferma. ¿Cómo Dios no podrá usarnos a cada uno de nosotros para ayudar al prójimo? ¿Cómo Dios no te va a usar con los talentos, con los dones, con todo lo que te ha dado para ayudar a tu prójimo? Pero a veces, con todos esos dones, con todos esos talentos, nos hemos vuelto egoístas, porque creemos que somos mejores que ¿qué? Que los otros. Cuando Dios te llamó a dar sin esperar nada a cambio. Te llamó a dar, no mirar a qué, a quién le vas a dar, solamente darle al prójimo, porque quien le da al pobre le presta a Dios. Cada vez que tú das, que tú ayudas, que tú levantas a alguien, que tú consuelas a alguien, ¿le estás prestando a quién? A Dios. Y un día, sea que te lo devuelva Dios o no te lo devuelva Dios, tu corazón está como agradecido, porque no hay mejor paga de ver un corazón como contento y feliz o feliz con la ayuda que tú has brindado. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor, y vamos a decirle en esta noche a Dios que realmente nos ayude a amar a nuestro prójimo, nos ayude a entender a nuestro prójimo. Amén. Inclina tu rostro por un momento y pidámosle perdón al Señor. Te alabo, Padre, por lo que eres.
Te bendigo, Señor, por lo que eres en nuestras vidas y por las mil y mil oportunidades que tú nos das como tu creación, como coherederos de los beneficios del reino. Padre, quizás aquella perla que cada uno tiene en sus manos, tú la compraste y fuiste hasta lo profundo del mar, Dios, porque allí se encuentran las mejores perlas, las que valen, porque hay unas que son falsas, pero aquella que es verdadera, tú fuiste hasta lo más profundo, Dios. Tú la sacaste, la brillaste, la puliste y la colocaste en alto para que resplandeciera. Así somos nosotros, oh Dios. Nosotros éramos esas perlas perdidas, esas perlas olvidadas, Señor. Pero un día enviaste a nuestro Señor Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario, para que nosotros brilláramos, Señor. Pero se nos ha olvidado que el brillo que tú nos das es para alumbrar a aquellos que no lo tienen, es poder aliviar la carga del oprimido, es poder levantar al que no tiene fuerza, Señor. Se nos ha olvidado que delante del trono todos somos iguales, Señor, porque muchos han tomado ese brillo para enriquecerse, para enaltecerse, pero se nos ha olvidado el gran mandamiento, Señor: amarte a ti como a ti mismo, como a nosotros mismos, y también amar a nuestro prójimo, amarte a ti con todo el corazón, con toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso te pedimos en esta noche, enséñame a amar